Ya, vamos a continuar entonces con este asunto del aislamiento sísmico a nivel conceptual, ¿cierto? Esto no tiene de ninguna manera el objetivo de que salgan de aquí diseñando este tipo de estructuras, pero sí por lo menos entendiendo cómo funcionan estas cosas, cuáles son los objetivos, para qué sirve y para qué no, ¿ya? Bien, sigamos avanzando un poquito con este asunto. ¿Qué les muestro acá? Unas plataformas marítimas. Alguien dirá, ¿y dónde están los aisladores en estas cuestiones? Acá. ¿Se fijan? Aquí hay aisladores. ¿Se fijan? Péndulos friccionales. em, bueno, péndulos friccionales. En realidad no hay mucho más que darle vuelta a esto. Ahí tienen los aisladores por los motivos que el diseño consideró necesario. No les voy a decir que a cualquiera le va a tocar calcular una plataforma petrolera aislada, eso no pasa, eso es para gente especialista, ¿ya? Pero sí les quiero mostrar que estos dispositivos en realidad se ocupan de una manera transversal y, y cada día más, ¿ya? Yo no quiero, voy a insistir, no quiero pensar que ustedes van a salir de aquí tratando de meter estas cosas en cualquier parte. Y se los hago notar, y insisto, porque me ha pasado de repente de hacer cursos de estas cosas y alguien quiere llegar y meter esto en todas partes. Pienso que sería muy bueno que ustedes traten de entender cómo funcionan los dispositivos y a partir de ese conocimiento poder discernir dónde son más aplicables o no. Y siempre hacer un trade-off, ¿cierto? ¿Qué es un trade-off a nivel de ingeniería básica? O sea, evaluar la solución tradicional y evaluar la solución con el dispositivo de mejora y a ver qué es lo que me sale mejor. Pero no solo desde el punto de vista económico, sino qué me está aportando en mi proyecto en particular. Si lo que me está aportando en mi proyecto es valioso, es bueno, me sirve, bueno, seguimos por ese camino. Pero si en mi proyecto en particular en realidad lo que me está aportando no vale mucho, o no vale la pena, o no vale los costos, perfecto, no es el proyecto donde deben estar este tipo de mejoras. ¿Ya? Entonces, eso muy, muy claro. Edificios, ¿cierto? Aquí les tengo unas, unos ejemplos de el uso de estos aisladores en edificios ya de otro tipo. No son edificios de departamentos ni edificios industriales necesariamente. Veamos, aquí está el Aeropuerto Internacional de San Francisco. Y alguien dirá, ¿y a dónde tiene los aisladores esa cuestión? Acá abajo, po. Acá están los aisladores, fíjense. Tipo péndulo friccional. Esos son los aisladores. Alguien dirá, ya, pero es que la de arriba no se puede mover respecto a la de abajo. No, pero después estas cosas se sacan, ¿cierto? Cuando el edificio está construido y esto tiene que moverse, se le sacan estas plaquitas que evitan el desplazamiento previo. ¿Ya? El City Hall de Los Ángeles. Esta fotito, ¿cierto? El City Hall de Los Ángeles es una foto bien interesante. Fíjense, aquí tenemos precisamente un trabajo en paralelo de distintos dispositivos. Tenemos un aislador elastomérico, acá abajito, mostrado en la foto, ¿cierto? Y tenemos aquí un disipador de energía, ¿cierto? Esto probablemente es un amortiguador, así como yo lo veo, y no alcanzo a leer, pero probablemente sea un tipo Taylor. Los tipos Taylor son pistones que trabajan con aceites, ¿cierto? Entonces, cuando esta cosa se mueve, ¿cierto? Cuando se mueve rápido, el aceite, al pasar por el pistón de un lado a otro, produce resistencia y esa resistencia disipa energía también. ¿Cuál es la gracia de estos dispositivos de líquidos viscosos? Que funcionan en velocidad, po, no funcionan en desplazamiento. Entonces, ¿qué pasa? Si esto se mueve lento, por ejemplo, por dilataciones térmicas, no produce ninguna fuerza, solo produce resistencia cuando esto se mueve rápido, por ejemplo, en el caso del sismo. ¿Se fijan? Tienen gracia estos otros dispositivos. Ahora, personalmente, y esto es una aprehensión personal porque no es compartida por la mayoría de la gente que ocupa estas cosas, a mí en las cosas industriales me cuesta pensar en dispositivos que requieran mantención. Por ejemplo, un dispositivo tipo Taylor que a lo mejor hay que revisar si tiene el aceite, si hay que hacerle cambio de aceite como el auto quizá. Yo estoy absolutamente seguro que la gente en industria no lo va a hacer, entonces no me gustaría que el dispositivo, el día que se necesite, no cuente con las características que requiere. ¿Se fijan? Entonces, ahí es donde hay que tener un cuidado. ¿Por qué uno elige las cosas? ¿Son buenos? Son excelentes.
¿Lo usaría? Me cuesta por estas razones que ya les conté, ¿ya? Que no son técnicas necesariamente, ¿eh? ¿Ya? Bien, otros edificios y aquí miramos un poco los reforzamientos. Corte de Apelaciones de San Francisco, un puente en Venecia, y esto, fíjense, el City Hall de San Francisco. Alguien dirá, pero si esta cuestión es vieja, ¿cómo va a tener aisladores? No, lo que pasa es que este es un upgrade, ¿ya? Miren, si yo me voy aquí abajito, puedo encontrar y ver este tipo de cosas. ¿Se fijan? Ahí está lleno de aisladores. Evidentemente estos aisladores, ¿cierto? Al instalarlos cuando un edificio ya está construido, se hace muy caro el proyecto, ¿cierto? Levantar un edificio para ponerle aisladores siempre es caro. Entonces uno dirá, ¿qué beneficios pueden tener? Bueno, en edificios patrimoniales, probablemente en edificios suficientemente importantes que no puedan resistir de manera eh, independiente quizás los eventos sísmicos o pueden estar expuestos a mucho daño, claro, ahí vale la pena, no por un tema de costos, sino por un tema de protección de patrimonio. ¿Ya? En este caso, evidentemente, por ahí va la cosa, protección de patrimonio. ¿Ya? Entonces, ojo, se puede hacer. No digo que sea barato, no digo que sea fácil, pero es posible porque ya se ha hecho. En Puente esta cosa ha sido heredada de una manera bastante más simple, ¿cierto? Aquí se muestran algunos aisladores sísmicos en el Puente de San Francisco, pero sepamos que en realidad actualmente, ¿cierto? En todos los puentes carreteros chilenos, ¿cierto? Ya el apoyo elastomérico tradicional, que era ese pad elastomérico que se ponía bajo las vigas de tablero y sobre la cepa que soporta el tablero del puente, que antes era un pad elastomérico, ¿cierto? Un cuadrado con unas láminas de acero, hoy día, después del 27F, ya son directamente aisladores elastoméricos, ¿ya? No son el apoyo elastomérico tradicional que incluso se cayó en algunos puentes para el 27F. Hoy día le ponemos aisladores. ¿Por qué? Primero, porque es una buena idea, pero esencialmente porque el manual de carreteras hoy día, el manual de carretera de Chile de la Dirección de Vialidad, nos obliga a poner aisladores. Claro, nos dice, tiene que poner usted su pad elastomérico, pero con una plancha vulcanizada arriba, vulcanizada abajo, y tiene que estar apernado contra la superestructura, contra la subestructura, y bueno, eso ya es un apoyo elastomérico, perdón, un aislador elastomérico con todas sus letras, ¿ya? Entonces, hoy día, todos nuestros apoyos elastoméricos bajo tablero de puentes pasaron a ser aisladores elastoméricos, por lo tanto, tenemos en todas partes, ¿ya? Bueno, malo, la verdad es que funcionan bastante bien, son una solución bastante inteligente, son una solución bastante útil. Otra vez, pensaría que es evaluable en cada caso, pero ya se optó por incorporarlas como una solución tradicional y transversal para este tipo de condición, por lo menos en el manual de carretera. Otro videíto, ¿cierto? Me gustaría que lo miremos, este es un videíto que circula harto por internet. ¿Cierto? Si se fijan, es un ejercicio a nivel de maqueta, pero creo que esto da una muy buena idea de cómo funciona esto. Se fijan, el edificio de la izquierda no está aislado, el edificio de la derecha tiene esos apoyos de goma, ¿cierto? Que no transmiten demasiado corte y por lo tanto el edificio que está arriba básicamente se porta, lo vamos a ver otra vez, se porta como si estuviera flotando. ¿Cierto? Tiene modos de vibración de cuerpo libre, no modos de vibración de deformación, ¿ya? Entonces es bastante interesante lo que se logra con este tipo de dispositivos. Evidentemente esta es una maqueta, ¿cierto? No es que los aisladores sean tan blanditos, ¿ya? Pero esto es lo que se logra conceptualmente al incorporar este tipo de dispositivos. Bastante intuitivo esto. Veamos, aplicaciones en Chile, ¿cierto? Bueno, esta presentación ya es vieja, esta presentación que estoy usando ahora para contarles estas cosas, pero les voy a mostrar qué son los edificios más clásicos en esta dirección. Aquí tenemos, por ejemplo, el edificio de Ingeniería Estructural de la Universidad Católica, ¿cierto? ¿Y dónde están los aisladores, dirán ustedes? Acá abajo, acá están. ¿Se fijan? Son aisladores de este tipo, ¿ya? Aisladores elastoméricos. Como siempre, estos aisladores, ¿cierto?, tienen que estar en un lugar donde se puedan inspeccionar, ¿ya? Entonces eso requiere algún cuidado. Si se fijan, aquí los aisladores están en la interfaz entre las losas de fundación y los primeros subterráneos, no están a nivel del primer subterráneo.
Fíjense, evidentemente esto no significa que estén mal puestos. ¿Ya? Es lo que yo les contaba hace un rato, que en edificios comúnmente esta cosa se interpone entre el primer subterráneo y la superestructura, ¿cierto? Y el primer piso, pero en este caso no fue así. Se fijan, aquí están más abajo todavía, ¿ya? No es un problema, no es que esté mal, es parte del diseño. Campus Clínico San Carlos de Apoquinto, ¿cierto? Tenemos lo que pasó en la etapa aislada y la etapa no aislada. En la etapa no aislada de esto, si ustedes se fijan, hubo daño. Si se fijan, esto tampoco es un daño estructural. Esto uno diría es un daño no estructural, pero estamos hablando de un hospital y en los hospitales el daño no estructural puede ser bastante importante. ¿Cierto? Aquí, en esta primera foto, uno dirá, mira, eso no es daño, eso es trabajo estructural. Bueno, acá se cayeron los hilos falsos, acá ya se cayeron los ductos de ventilación. Bueno, eso sí es un problema. Cuando yo dejo de operar por cualquier motivo y tengo que hacer reparaciones, eso sí es un problema de continuidad de operación. Teníamos un problema grande antes del 27F, sobre todo con el tema de los elementos no estructurales. Hoy día ya tenemos un código, ¿cierto? Tenemos la 3357, creo que es el diseño sísmico de elementos no estructurales directamente. Y con eso ya podemos mejorar el desempeño de todos estos elementos, cielos falsos, cosas que cuelgan del techo, ciertos ductos de ventilación o lo que sea, que va en la dirección más funcional de las instalaciones. ¿Ya? Pero tenemos códigos que lo pueden mejorar. La etapa aislada, bueno, la etapa aislada no le pasó nada. ¿Ya? Evidentemente se activaron los aisladores elastoméricos, ¿cierto? Esta cosa se movió, flotó tranquilita y nadie se dio cuenta que estaba temblando mucho. ¿Ya? Esa es la gracia. A veces pasa bastante esto en los edificios aislados, que la gente no se da cuenta que está temblando. Claro, porque si el terremoto o el evento sísmico es suficientemente severo, se activan los aisladores y entonces esta cosa solo deja pasar frecuencias muy bajas, ¿cierto? Periodos altos, y eso en general uno no lo siente mucho. El hospital militar, reparecido el tema, ¿cierto? Tenemos acá la etapa con aislación sísmica. Si uno tiene la posibilidad de ir al hospital militar y se mete a los estacionamientos, puede ver los aisladores. Los aisladores están sobre la columna, ¿cierto? Aquí bajo el cabezal del primer piso. Están justo en esta zona. Entonces se pueden ver. Uno puede ir al estacionamiento y mira para arriba y ve los aisladores. Bueno, la etapa aislada no le pasó nada. Y la etapa sin aislamiento le pasaron estas cosas. Nuevamente uno diría, esto tampoco es tanto daño estructural. Si uno mira esto, estas fotos muestran un daño estructural muy incipiente. Aquí casi no hay pérdida de recubrimiento siquiera. Entonces esta cuestión uno aquí le pone un poquito de mezcla y se acaba el asunto, ¿cierto? Llama al albañil y no hay más que dar. Pero en el daño no estructural hubo problemas. Fíjense que aquí se desprendieron hilos falsos, ¿cierto? Problemas aquí en ascensores, problemas de otro tipo. Cuando hay problemas funcionales, esta cosa de todas maneras me afecta. No funciona, no puedo producir, no puedo operar. Y eso tiene costos que son muy grandes, sobre todo en temas como este, que son hospitales. ¿Ya? Los edificios importantes deberían tener una protección también bastante importante de contenido. ¿Ya? El edificio de Bulco, ¿cierto? Claro, aquí no es que estemos haciendo propaganda a Bulco, ¿cierto? Bulco es uno de los proveedores de aisladores sísmicos aquí en Chile. Los proveedores que yo recuerdo aquí en Chile son Bulco y Ferrocaucho. Hay especialistas que prefieren trabajar con aisladores elastoméricos importados, ¿cierto? Bridgestone, por ejemplo. Pero aquí tenemos proveedores. Yo les comentaba que los aisladores que ponemos en Chile son siempre ensayados. Desde ese punto de vista, no sé si siempre vale la pena, seguramente hay alguna aplicación muy particular en que sí vale la pena traer aisladores de afuera o no. Pareciera que las soluciones de los proveedores nacionales son suficientemente buenas o, no, sí, son suficientemente buenas. En realidad están todas aisladas, ¿no? Hay que verlo, pero los proveedores nacionales son bastante suficientes. ¿De qué se trata aquí? Se trata de que siempre se dice que los prefabricados tienen problemas sísmicos, que son molestos, que no se portan bien. Bueno, eso también da para discutirlo. La verdad es que los prefabricados no son un problema per se. Los prefabricados tienen algunos asuntos en las conexiones. Las uniones, ¿cierto? Las uniones secas sobre todo, tienden a no tener ductilidad. Pero bueno, si usted sabe que no tienen ductilidad, puede diseñar considerando eso y no hay ningún problema.
¿ya? En general, el prefabricado no se porta bien para el sismo por el problema de sus uniones, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué se hizo? Se hizo un edificio prefabricado sobre aisladores sísmicos. ¿Cuál es la ganancia acá? Que un edificio prefabricado se monta muy rápido. Esta cuestión está en 2 semanas construida y después con la instalación interior empezó a operar muy rápidamente. Entonces, claro, ahí tengo una ganancia muy grande en que el prefabricado me permite montar una estructura muy rápida, ¿cierto? Muy rápidamente. Y los aisladores evitan el problema tradicional que se le ha atribuido al prefabricado, que es que su desempeño sísmico es muy deficiente. Insisto, eso es discutible y no hay una razón para que sea así, ¿ya? Pero históricamente se ha atribuido que los prefabricados no son buenos para el sismo. Entonces yo los aíslo y esto gana por todas partes. ¿Cómo son los aisladores de esta cosa? ¿Cierto? Aquí es re fácil porque uno se mete a mirar. ¿Cierto? Yo he ido a Ulco y uno se mete por aquí, por este caminito, se agacha un poquito, se mete y puede mirar todos los aisladores. ¿Cierto? Aquí le saqué esta fotito. Estos son los aisladores elastoméricos, ¿cierto? Hay aisladores, no sé si se ve aquí, pero por ahí también hay algunos deslizadores. ¿Ya? Y aquí ni siquiera hay subterráneo. Estas cuestiones son zapatas aisladas. Debajo del edificio hay zapatas aisladas. Ahí se pusieron los aisladores y se construyó el edificio prefabricado hacia arriba. Entonces, una solución bastante simple, bastante buena y que, bueno, funciona perfecto. ¿Ya? Es una forma de construcción que a mí me parece bastante interesante para levantar rápidamente un edificio. Bien, respecto a estructuras industriales, hay una que es emblemática porque es de las primeras, ¿cierto? Yo no tuve la posibilidad de participar en esto. Esto es un proyecto de la empresa Silver, ¿cierto? Con un montón de cosas que he mostrado acá, pero que les puse, estoy dando el crédito a quien corresponde. Entonces, este proyecto, como les digo, es bastante emblemático desde el punto de vista que fue de los primeros. Y eso nos abrió las puertas a poder seguir haciendo este tipo de proyectos. Miremos un poco, se trata de un muelle portacontenedores, ¿cierto? Este es el muelle de Coronel. Entonces, tiene estas grúas que están arriba, ¿cierto? No me voy a meter en el tema de los problemas de muelle, pero sí les voy a contar. Debajo de este muelle, ¿cierto? Se pusieron unas mesas, ¿cierto? Unas mesas de aisladores. Son mesas de 4 pilotes inclinados y arriba de estos puntos, esta cosa tiene aisladores elastoméricos. ¿Ya? Esos aisladores elastoméricos dan toda la sujeción lateral que tiene este muelle. ¿Cómo? Ustedes dirán si aquí hay pilotes que no están aislados. No, pero estos son pilotes verticales. En un muelle, ¿cierto? Normalmente el tablero, ¿cierto? Está varios metros por sobre el nivel de las aguas y el fondo marino está bastante por debajo del nivel del agua. Entonces, básicamente la luz de este pilote puede ser, no sé, por 25 metros sin ningún problema. Entonces ustedes verán, claro, el pilote es grande, sí, puede ser un pilote de 80 centímetros, póngale 1 metro. Pero si tiene 25 metros hasta el fondo marino, claro, la rigidez lateral que ese pilote aporta en este punto es incluso más baja que la rigidez lateral que está aportando el aislador. ¿Se fijan? Entonces ahí es donde uno dice, oye, qué interesante esta solución que genera que el muelle se pueda aislar. Claro, aquí hay unas cargas tremendas y no hablo solo de las grúas. Estas grúas deben pesar del orden de, no sé, 1.200, 1.400 toneladas, pesan típicamente estas grúas country, tipo portal, ¿cierto? Pero el tablero tiende a pesar varios miles de toneladas, porque es hormigón armado. Entonces, el sismo actuando únicamente en las inercias del tablero ya es tremendamente grande, ¿ya? Entonces, ojo con este tipo de cosas. Es un proyecto bastante emblemático porque generó incluso ahorros bueno, generó muchos ahorros después del 27F, porque esto no tuvo un comportamiento malo, esto tuvo un comportamiento tremendamente bueno, ¿cierto? Tuvo cero daño, que es más o menos lo que se esperaba, y tuve la posibilidad de ir a inspeccionar esto también dentro de un trabajo de inspección de muchos muelles hacia el sur, y puedo dar fe que esto tenía absolutamente daño cero, que es lo que uno esperaba. El número. El proyecto originalmente, ¿cierto? Con el diseño tradicional, estaba expuesto a un coeficiente sísmico del orden de 0,2, ¿cierto? Del 20%. Pero eso tenía un factor de reducción de 3. Entonces, claro, uno dirá, oye, pero esto tiene harto de sobreresistencia. Sí, puede tener mucho de sobreresistencia, pero no todo. Entonces teníamos un muelle que sí requería de todas maneras
una incorporación de ductilidad o estaba expuesto a desarrollar ductilidad durante un evento severo que podría ser no tan fácil de reparar. Con el muelle aislado, ¿cierto? Esto se diseñó con un coeficiente sísmico del 11%. Alguien dirá, ¿y a dónde está la reducción de 10 veces? Claro, no está aquí, pues, no está a nivel de coeficiente sísmico, pero lo que hay que tener claro es que este 11% está asociado a un R de 1. ¿Qué significa eso? Que el muelle quedó diseñado de manera elástica. No es garantía total de que esto se vaya a portar perfectamente elástico, pero sí, a nivel de diseño, esto quedó diseñado absolutamente elástico. Quizás una comparación un poquito eh, más honesta, vamos a decirlo así, podría ser, a ver, 0,2 por 3 son 0,6. 0,11 por 1 es 0,11. Entonces sí puedo comparar el 0,6 con 1 y decir, ah, diseñé para 6 veces menos. Pero tampoco es muy correcto, porque el espectro de diseño que se usa para esta condición es distinto que el espectro de diseño que se usa para esta otra condición. El espectro de diseño que nosotros tenemos hoy por hoy en nuestros códigos 2745 para estructuras aisladas es más exigente. ¿Ya? Entonces, en realidad, no es una comparación muy justa. De todas maneras, este proyecto resultó muy, muy bueno. Yo les puedo decir hoy por hoy que hay muelles con aislamiento que salen más baratos que el muelle con la solución tradicional. Ahí uno diría, bueno, entonces ahí no hay cómo perderse. No, a veces, de todas maneras, se sigue incorporando la solución tradicional, pero bueno, hay que ir en la dirección de lo que funcione mejor. ¿Cómo eran las plantas de estos proyectos, ¿cierto? La planta original era esta, ¿cierto? Estas son las cuplas de pilotes. Las cuplas de pilotes son pilotes en B invertida, ¿cierto? Pilotes como en A. La diferencia grande entre una cupla y un chevrón de toda la vida es que las cuplas no pueden ser demasiado inclinadas porque estos pilotes hay que hincarlos contra el fondo marino, ¿cierto? Hay que traer la máquina y empezar a martillarlo. Entonces, no permite que uno pueda tener una inclinación muy grande, no podemos hincar un pilote a 45 grados. Entonces, normalmente la inclinación de estos pilotes, la inclinación máxima, es con pendiente de 1 a 3. ¿Ya? Eso es lo más inclinado que hay. A veces se hace 1 a 2, pero en general se puede llegar a 1 a 3 sin problema. Entonces, a pesar de que estas cuplas, ¿cierto?, sean un arriostramiento, ¿cierto?, una V invertida, de todas maneras, como la inclinación no es tan grande y la cupla es bastante alta, ¿cierto? Yo le hablaba aquí de largos fáciles de 25 metros. Entonces, la rigidez lateral que entregan, si bien es alta, no es tan alta. Y un muelle con cuplas puede ser un muelle relativamente flexible de todas formas. ¿Ya? Bueno, aquí hay cuplas para la dirección transversal y cuplas para la dirección longitudinal. Alguien dirá, ¿y por qué las cuplas están inclinadas y no están en la dirección de los ejes principales? Bueno, porque como son cuplas de pilotes que hay que hincar en el fondo marino, bueno, primero, la ficha de estas cuplas no es chica. ¿Cuál es la ficha? La ficha es todo el pedazo de pilote que queda enterrado en el fondo marino. Entonces, ustedes dicen, bueno, el pilote fuera del fondo marino tiene 25 metros, 30 metros. Bueno, la ficha bajo el fondo marino también tiene 20 metros, 30 metros, sin ningún asco, ¿ya? Son fichas tremendamente grandes. Entonces, ¿qué pasa? Que si estas cuplas están en la misma dirección, es bastante probable que se genere una interferencia. Al hincar este pilote con este otro pilote, se puede generar una interferencia bajo el fondo marino y yo puedo empezar a martillar un pilote contra el otro. ¿Ya? Entonces, por eso se hacen estas inclinaciones, para evitar la posibilidad de que exista interferencia en las fichas de los pilotes. ¿Ya? ¿Cuál es el cambio con la solución aislada? Así, pues, ¿se fijan? Cambiaron todas las cuplas por mesas de pilotes. ¿Ya? Y estas mesas de pilotes, ¿cierto? En cada uno de sus cuatro vértices tenían los aisladores sísmicos. Los demás pilotes que eran verticales siguen manteniéndose verticales, ¿cierto? Esos son pilotes gravitacionales que no afectan y no entregan mucha rigidez lateral para el caso sísmico. ¿Ya? Entonces, bien, aquí hubo un cambio bien importante que también generó un cambio tremendamente importante a nivel de desempeño de este muelle. ¿Ya? Que es la parte importante y la que yo les quiero transmitir de manera un poco más fuerte.
Beneficios de estas cosas. Ya hemos hablado de muchos beneficios de estas cosas, ¿ya? Entonces, eso me lo voy a saltar. Costos comparativos, ¿ya? ¿Qué decir de los costos? Ya se lo he comentado también, pero me gustaría cerrar un poco más, de manera más general esta parte. Los dispositivos tienen su costo. Como costo directo se suman al proyecto. En general, no es objetivo de la implementación de estas tecnologías el bajar el costo general de la obra. No es que me salga el proyecto más barato, no va por ahí, no al menos dentro del costo directo. ¿Pueden haber compensaciones porque yo reduzca estructura al incorporar esto? Sí, pueden haber compensaciones. En el caso de los muelles, de muchos muelles, ¿cierto? Que he evaluado, como les decía hace un rato, incluso sale más barato el proyecto aislado, pero no es lo transversal y no pasa eso en estructuras en tierra. ¿Ya? Entonces, ¿puede salir más barato? Típicamente la respuesta debería ser no, salvo casos específicos. ¿Ya? Puede compensar puede compensar, pero no totalmente, ¿ya? O sea, yo voy a hacer que la superestructura sea menos resistente porque no lo necesita, ¿cierto? Que sea menos, ¿no? Va a ser menos resistente, pero ese ahorro en estructura no necesariamente va a pagar los aisladores, ¿ya? No, no siempre, no es el objetivo y no es lo común, sobre todo en nuestro ámbito nacional, porque ya les digo que las estructuras con aislamiento sísmico que pasan por la NSH 2745 tienen una exigencia un poco mayor que el resto de las estructuras. ¿Ya? Y eso tiene el objetivo de proteger la tecnología y proteger también este tipo de diseño. Entonces, es claro que aquí no hay una compensación que uno pueda garantizar. Ahora, si uno va a incorporar en el análisis de costo las mantenciones y reparaciones estructurales de largo plazo, ahí la cosa cambia mucho. Claro, porque hoy día el costo de implementar la obra crece un poco. En mi criterio, no mucho. Estamos hablando de 10% más quizás. No sé si más. Bueno, puede crecer el costo ahora. Pero cuando yo reviso los costos de mantención de largo plazo, ¿cierto? Los costos de reparación por eventos sísmicos, probablemente ahí estas tecnologías se pagan solas, ¿cierto? Porque yo no voy a tener que incurrir en reparaciones importantes, no voy a tener que incurrir en mantenciones, no voy a tener que incurrir en un montón de gastos que podría incurrir si es que durante un evento sísmico severo se me daña el edificio o la obra que esté protegiendo. Entonces, desde ese punto de vista, sería mucho negocio el usar protección considerando efectos de largo plazo. Ahora, ¿cómo? Porque esto no se da típicamente. Por un tema de quién hace la inversión. Esto también pasa en el sector industrial, ¿cierto? Y es porque las platas para construir un proyecto salen de lugares distintos que las platas para operar o mantener en el largo plazo ese mismo proyecto, ¿cierto? Muchas veces lo que interesa es que el costo de corto plazo del proyecto, el costo directo, sea el más chico posible porque el costo de largo plazo, por ejemplo, lo va a pagar otro. En el caso de los edificios habitacionales, claro, la inmobiliaria le interesa que el proyecto salga barato, cumpliendo los códigos, pero que salga barato para venderlo. Y después es el dueño, ¿cierto?, de los departamentos, la gente que compró, los que tendrán que hacerse cargo en el largo plazo de las fallas que pueda tener el edificio o el daño que pueda tener en un evento sísmico severo. ¿Ya? Entonces, claro, paga otro. Ahora, si usted tiene la posibilidad de comprar un departamento en un edificio con aislamiento sísmico, probablemente valga la pena, sobre todo acá en Chile. No digo en todos y hablo de aislamiento, ¿cierto? No, no, no hay que meter todo donde mismo, no hay que meter los AMS, los disipadores de energía, no, eso es otra cosa, ¿ya? Pero si usted tiene la posibilidad de a lo mejor comprarse un departamento en un edificio con aislamiento, se puede sentir bastante seguro, ¿cierto? Quizá hay que hacer ciertas averiguaciones para ver qué oficina lo diseñó y esas cosas, pero en general va a ser una buena inversión, siempre que el departamento no cueste el doble, si cuesta un 10% más, no sé, un 20% quizás, pero puede ser una muy buena inversión de largo plazo, sobre todo en un país tan sísmico como este. ¿Por qué esta técnica no es ampliamente utilizada en Chile? Y esta pregunta la tengo en esta diapositiva hace como 10 años. Hay varias razones, yo les voy a dar aquí las razones que a mí me parecen que son las más potentes,
¿ya? Y no han cambiado desde los últimos 10 años, qué curioso. Bueno, la primera, ¿cierto? Y sigue siendo, es la escasa cantidad de profesionales capacitados en estos temas en las oficinas de ingeniería. Porque ustedes me dicen, bueno, gente que sepa de esto, hay mucha gente que sabe de esto. Pero aquí lo que queremos, lo que necesitamos, es que la persona de la oficina, el que va a hacer el proyecto, el que toma la decisión de evaluar o no evaluar esta incorporación de dispositivos, tenga el conocimiento y la preparación suficiente. Eso necesitamos. No necesitamos especialistas en las universidades. Necesitamos gente que sea capaz de aplicar esta tecnología en la oficina. Y ahí es donde estamos medio sonados. Ha costado que entre mucho esto. Y bueno, también tenemos que ser honestos, o sea, en las universidades no es que esto se enseñe de manera tan acabada para poder aplicarlo. Yo les digo, yo esto lo vi en pregrado, a nivel teórico, lo vi en un magíster a nivel teórico, y hasta ahí no tenía idea de cómo miércoles poder implementarlo. Claro, yo ahora lo implemento, trabajo en esto también, pero lo hago a través de un estudio personal, un estudio acabado de proyectos y con experiencia también en otro tipo de cosas. Entonces, se fijan que ahí hay también un paso que dar. Uno como especialista estructural tiene que capacitarse y buscar las formas de implementar esto. Por ejemplo, la AICE, ¿cierto? La Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales, una vez al año por lo menos tiene un curso de aislamiento sísmico para edificios, que lo da Mario Lafontaine, ¿cierto? Entonces ahí, por ejemplo, usted tiene un lugar donde ir a capacitarse de una manera práctica, para poder implementar la tecnología de manera correcta, ¿ya? Bueno, mientras no tengamos gente capacitada en esto, difícil que la tecnología vaya a entrar. Entonces ahí tenemos un primer problema. Los profesionales tienen que estar capacitados para aplicar, no solo para entender. Bueno, en particular, ¿cierto? En esta universidad, si usted necesita esto, tendría que hacer un curso también, solo enfocado en esto para poder aplicar. También en el diplomado, el magíster, que ahora se transformó en magíster de la Universidad de los Andes, el que hay en esta misma universidad, también hay un curso de esto. Yo lo toco en la parte industrial y después Mario también lo toca en la parte habitacional. ¿Ya? Bueno, hay que ir avanzando en eso. Una segunda cosa que también es fuerte, y es el prejuicio en asumir que estos significan complicaciones para el diseño y construcción. Claro, muchas veces la gente piensa que a lo mejor incorporar estos dispositivos va a significar, no sé, una inspección muy especializada, una maquinaria muy cara o muy especializada, mano de obra muy especializada, y todas esas cosas son complicaciones. Digámoslo, ¿cierto? La constructora y la gente sabe hacer lo que hace, y cuando uno los cambia de eso, les causa puros problemas. Entonces, la gente no quiere cambiarse a cosas complicadas. Ahora, yo les diré que instalar un aislador sísmico no puede ser más fácil, ¿ya? Creo que tengo un video en la diapositiva siguiente. Entonces, esto también es un prejuicio, ¿ya? Es algo que hay que romper. Yo les voy a seguir insistiendo. ¿Cuándo usar o no usar? Debería depender del trade-off del proyecto, de evaluar para qué me sirve este proyecto, cómo los voy a pagar y si son suficientemente buenos, ¿ya? El resto son mitos, ¿ya? Aquí hay un pequeño video, ¿cierto? Este tiene sonido, así que lo van a escuchar. Está orientado a que ustedes vean cómo se instala el aislador. Así de simple. Ahí se está poniendo el aislador. El proceso de montaje del aislador en general es bastante sencillo. Se toma con la grúa, se posiciona el aislador sobre la placa de anclaje, que ya está posicionada y embebida en el hormigón. Luego eso se aterna como lo estamos haciendo en este momento. La real complejidad de todo este sistema viene dada por la correcta posición y geometría de lo que es la placa de anclaje, que eso tiene que llegar bien inserto y ahí está realmente donde hay que ponerle el máximo de atención posible. Tenemos el fierro de la enferradura, tenemos el fierro de la capitel y además tenemos los bastones que son de la placa de anclaje que se insertan en todo esto. Ahí está la complejidad
también por el mismo proceso constructivo, dado que el hormigonado también en algún momento se pueden haber alguna variación respecto a los niveles. Pero ahí es donde hay que tener la precaución. Luego, si eso está bien y está recibido y está como corresponde, el proceso mismo del montaje del elemento es sumamente sencillo. Fijan, esto no tiene una mayor complicación. Básicamente se deposita el aislador en el punto donde va a trabajar, se aperna y se sigue hormigonando hacia arriba. ¿Qué cosas tenemos que tener cuidado? Bueno, que seguramente la cama, ¿cierto? El grout donde vamos a dejar el aislador esté suficientemente nivelado, pero eso es algo que se da por hecho, ¿ya? Entonces, en realidad, claro, la instalación de esto es muy fácil. A lo mejor hay otros dispositivos ya de disipación de energía, no de aislamiento sísmico, que pueden ser más complejos, pero esto no lo es. O sea, vean, seamos claros, cualquier tipo de aislador se va a poner de la misma forma, ¿cierto? Se aperna abajo, se aperna arriba. Ahora, también digamos que ese apernado no es que nos importe demasiado, porque como los aisladores están muy comprimidos, solo por efecto de roce, ya no se van a mover de ahí, ¿ya? Claro que todos le pondríamos pernos igual. Algunas observaciones, ¿cierto? Porque hasta el momento a lo mejor a ustedes les puede quedar la idea de que esto siempre es bueno y sirve para todo. Entonces acá vamos a mostrar algunas cosas, transparentar algunas cosas que a lo mejor podrían ser un problema. Realmente no lo son, pero hay cosas que saber sobre estas tecnologías. Por ejemplo, dice, su aplicación deja de ser eficiente en estructuras muy flexibles. Claro, como uno de las gracias más grandes que tiene esto es llevar a la estructura de periodo corto a un periodo largo, si la estructura per se ya tiene un periodo largo, ya pierdo esa ventaja, aunque podría incorporar amortiguamiento. Pero lo que dice acá dice, en esta situación la solución adecuada corresponde al uso de dispositivos de disipación de energía. Claro, porque los dispositivos de disipación de energía que se meten al interior del edificio, ¿cierto? Trabajan generalmente en desplazamiento. Entonces, si la estructura es flexible, es porque tiene desplazamientos grandes. Si los desplazamientos son grandes, los disipadores de energía pueden ser muy eficientes. ¿Se fijan? Entonces, es una cosa por otra. En caso de usar aisladores elastoméricos, estos deben considerar protección contra fuego. Claro, en general el elastómero, ya sea de goma natural o compuesto, ¿cierto? Eh, tienen problemas con el fuego. Se quema esto. Pero esto es tan simple como protegerlo con una camisa ignífuga. Ahora, también hay que protegerlo con una camisa porque al parecer esta goma le gusta a los ratones y se la comen los ratones. Entonces, hay que protegerlo. ¿Es un problema? Realmente no es ningún problema. Solo tiene que acordarse que tiene que protegerla con algún tipo de camisa, nada más. En caso de utilizar elevadores friccionales planos, los deslizadores planos que le hablé hace un rato, debe considerarse un sistema descentrado de la estructura. Claro, porque si son todos planos, le puede quedar el edificio un poquito chueco y después tiene que gatearlo para enderezarlo. En general, lo que uno hace es poner dispositivos de otro tipo, ¿cierto? Si usted tiene puros deslizadores planos, quizás sea buena idea poner algunos aisladores elastoméricos de goma, ¿cierto? Para que usted tenga una fuerza restitutiva y que el edificio quede bien posicionado al final del sismo. ¿Ya? Esa es la manera más razonable de usarlo. Distintos tipos de aisladores. Debe ensañarse en forma dinámica cada uno de los aisladores a instalar. Esto no sé si es una desventaja, pero digamos que es una molestia. Ahora, no es una molestia para el diseñador, esto es una molestia para el proveedor. Uno compra el aislador certificado. Entonces, es el proveedor el que lleva esta cosa al DICTUC, ¿cierto? O al IDIEM, para que no se peleen ahí la universidad. Pero es el proveedor el que lleva a ensayar esta cuestión, toma los certificados y se lo entrega a usted con certificado. ¿Esto es común en todo el mundo? No. No, en otros países en realidad se pide ensayos de prototipo o ensayos de algunos dispositivos de la muestra, pero no de todos. Acá en Chile todavía se tiene, por norma, ¿cierto? La 2745 nos obliga a ensayar todo dispositivo que se va a instalar en un edificio, ¿ya? Desde el punto de vista de la seguridad, esto es muy bueno. Desde el punto de vista de la necesidad, es súper discutible. Es bien discutible la necesidad de ensayar todo, ¿ya? Pero bueno, es lo que tenemos hoy día. Esto a veces hace que nuestros dispositivos sean un poquito más caros porque como hay que pagar el ensayo también, es un aumento de costo en la cadena productiva nomás, ¿ya?
No es un problema, pero hay que saberlo. Los elementos que cruzan la interfaz de aislamiento deben contar con las holguras suficientes para sufrir los desplazamientos. Otra vez, ¿cierto? Esto lo conversamos en la clase pasada. Este no es un problema porque hay soluciones estándar muy conocidas. Se transforma en un problema cuando uno se le olvida que esos dispositivos van a causar un desplazamiento concentrado en el nivel en el que están instalados y que los elementos que cruzan esa interfaz deben estar pensados para tolerar esos desplazamientos. ¿Ya? Si yo me acuerdo que los dispositivos están ahí y que entonces las cañerías, los trazados eléctricos, el ascensor, lo que quiera usted, va a pasar por ahí, entonces yo lo puedo resolver sin ningún problema en el diseño. Si se me olvida, claro, va a quedar la embarrada esta cuestión, por cierto, se van a cortar las cañerías, va a tener los ascensores trabados, no, no va a poder, ¿ya? Entonces hay que acordarse que en ese punto las soluciones no son las estándares de un edificio tradicional. Los diseños deben considerar la factibilidad de inspección, reposición, modificaciones. Ya, aquí conversar un poquito más. Estos dispositivos, como yo les decía, no tienen el objetivo para nada de ser fusibles desde el punto de vista que se tengan que cambiar en cada terremoto. No, para nada. Pero sí hay que ir a mirar qué les pasó. Les puede haber pasado algo, pueden estar rotos por alguna condición que uno desconozca, ¿cierto? Y en general los dispositivos de aislamiento no son reforzables, a diferencia de una estructura de hormigón o de acero, donde uno puede poner elementos nuevos, con planchitas o hacer alguna cosa. Los dispositivos, estos son dispositivos de alta tecnología, ¿cierto? Son dispositivos mecánicos, por lo tanto no son reforzables y en general no van a ser tampoco modificables. Lo que uno hace es cambiarlo. Y por eso tiene que dejar espacio suficiente para poder cambiar por otro aislador, a lo mejor uno más grande incluso, ¿cierto? Personalmente siempre dejo espacio para que se pueda poner un dispositivo más grande, e incluso, ¿cierto? Es recomendable dejar espacios claros y puntos claros donde gatear el edificio para poder sacar el aislador. ¿Ya? Todas esas cosas hay que pensarlas porque los aisladores es posible que se tengan que cambiar. Necesario no lo sé, pero por cualquier razón eso eh, debe ser previsto. Lo que es inaceptable es pensar que el día de mañana, a lo mejor por alguna razón que desconocemos hoy, sea necesario cambiar los aisladores y no se pueda. No, eso no, no debe ser. ¿Ya? Bien, debe contarse con profesionales diseñadores especialmente capacitados en el uso específico de las tecnologías y eso es lo que nos ha jodido mucho, eso nos ha golpeado. Esto, como les digo, es fácil de entenderlo, conceptualmente no es mucho más de lo que yo les he comentado acá, pero la implementación requiere otras cosas. La implementación requiere experiencia práctica en esto, requiere también que toda la cadena esté bastante actualizada para esto. Me refiero al diseñador, revisor, constructor. Todo esto, ¿cierto? Tiene una cadena de desarrollo del proyecto que debe estar muy alineada en la implementación de este tipo de tecnología. Hoy por hoy, si bien hay poca oferta de capacitación práctica para el uso de estas tecnologías, hoy día por lo menos tenemos. Hace 10 años atrás no teníamos dónde ir a aprender a poner estas cosas. Hoy día hay algunos programas, ¿cierto?, universitarios que nos están permitiendo enseñar cómo esto se puede utilizar. ¿No? Aclaraciones, ¿cierto? Estas son preguntas que me hago yo mismo porque vienen de lo que la gente pregunta. Así que las puse acá como aclaración. Entonces, vamos una por una de estas de acá. Dice, ¿cuáles son los requisitos de mantención de los aisladores? En general, no tienen requisitos de mantención. Es muy raro que tengan requisitos de mantención. Estoy hablando de los aisladores sísmicos y ya no de los disipadores que se ponen al interior de la estructura, sino estos son dispositivos de aislamiento para disponer en una interfaz flexible. Ya, en general, no tienen. Pero sí es bueno siempre tener espacio para que se puedan hacer las inspecciones de manera cómoda. ¿Ya? Eso es absolutamente necesario y es parte del diseño. ¿Cuál es la vida útil de los dispositivos? Bueno, se dice que tienen una vida útil de al menos 50 años. Y les digo se dice porque en realidad yo no conozco unos que lleven puestos 50 años, entonces no sabría decirle. Ahora, estos 50 años va asociado a pérdida, a potenciales pérdidas de valor en los parámetros.
Por ejemplo, uno dice, a ver, los aisladores de goma, porque los de acero, ¿cierto? No tienen cómo se van a degradar, no tienen cómo. Pero la goma, que es un material que viene de un árbol, ¿cierto? La goma natural, puede tener variaciones en sus propiedades durante el tiempo. Y uno dirá, bueno, en 50 años, ¿qué variará? A lo mejor varía la rigidez y se hace más rígida, menos flexible. Y en vez de pasar, no sé, puedes tener los 8 kilos por centímetro cuadrado de módulo de corte, pasa a 10 o 12, no lo sé. Pero eso también yo lo puedo ver a través del diseño, ¿cierto? El diseño me permite haber considerado esa potencial variación. Como le decía hace un rato, la rigidez en el aislador es uno de los parámetros más importantes en todo el diseño. Por lo tanto, si yo voy a utilizar aisladores sísmicos, lo que personalmente hago es ver una variación hacia arriba y una variación hacia abajo desde la media que yo espero. ¿Una variación de cuánto? Bueno, tenemos códigos que nos dicen, por ejemplo, la SC41 habla por ahí como de un 13%, otros hablan hasta de un 30%. Bueno, ahí tengo que moverme en esos parámetros para que el edificio siga siendo estable con variaciones del parámetro más importante. Ahora, ¿tendrán variaciones importantes? Probablemente lo que hablamos importante para el diseño, probablemente no. Importantes como 1%, 2%, que para una investigación sí es importante, probablemente sí, pero no es un tema práctico. ¿Dónde se pueden colocar los aisladores sísmicos dentro de una estructura? Como les comenté, esencialmente y en principio en cualquier parte. Pero lo más típico es que uno los ponga debajo de la masa o del elemento que sea más importante para uno aislar. Por ejemplo, si estoy en un puente, lo tengo que poner debajo del tablero. Si estoy en un edificio, lo más común es que lo ponga entre el primer subterráneo y el primer piso, ¿cierto? Eso es un buen lugar como para poder poner el sistema de aislación de la superestructura, ¿ya? Pero no es que tengan que estar en un lugar en específico. Yo les comentaba que a veces se puede aislar específicamente un equipo productivo que a uno le interese proteger. ¿Se requiere algún tipo de inspección especializada? Bueno, ya vimos que no, en general no. Hay que tener cuidado con ciertos detalles, pero son detalles bastante simples y cada día son aún más simples. Entonces yo diría que especializada no necesariamente. ¿Se requiere de personal o equipo especial? Como lo vimos recién, no. O sea, la instalación sí que es a prueba de diputado esta cuestión. O sea, usted agarra el aislador con la grúa, lo pone donde tiene que quedar, aprieta los pernos y se acabó el problema. O sea, no necesito un equipamiento más complejo que el que ocupo en cualquier construcción para mover barras de un lugar a otro y no necesito una llave más compleja que la que ocupo para apretar otros pernos. Entonces, definitivamente aquí no hay un problema. ¿Cuáles son los plazos típicos requeridos? Aquí hay un tema, aquí hay un tema. El aislador no está disponible de manera, o por lo menos normalmente, hasta donde yo sé, no está disponible con stock, ¿cierto? No es que usted vaya al home center y diga, oye, me dais 3 aisladores del 4. No, no funciona así. Los aisladores se diseñan, ¿cierto? Capa por capa. Cuando yo diseño el aislador, defino cuántas capas, de qué espesor, de qué compuesto de goma lo voy a hacer, lo detallo muy bien en el plano, lo mando, ¿cierto? En mi proyecto lo entrego, la gente del proyecto lo manda a fabricar y con eso lo instala, ¿ya? Y eso tiene un tiempo y un proceso. Entonces, si usted usa proveedores nacionales, podría tener el aislador a lo mejor en 2 meses. Si usted usa proveedores internacionales, a lo mejor va a llegar a los 6 meses que le estoy mostrando ahí. No es que sea un problema, pero usted tiene que considerarlo. ¿Ya? A mí me pasó, por ejemplo, con dispositivos de disipación de energía, con VRB, ¿ya? Que no es lo mismo, pero les quiero contar un análogo. Que las PRB, ¿cierto? Se calcularon, se definieron de manera que se pusiera la orden de compra mucho antes que el acero del resto del edificio, ¿ya? Pero el cliente no puso la orden de compra, dijo, no, yo le voy a dar las BRB, se las voy a adjudicar a la maestranza que se gane todo el acero. Le dijimos que no, pero bueno, no quiso, no nos hizo caso. Entonces, cuando adjudicó el acero, le entregó a la maestranza la responsabilidad de comprar las BRB, la maestranza las compró inmediatamente, pero las BRB se demoraban varios meses en llegar y eso condujo
a que todo el proceso de construcción y montaje se retrasara ese mismo par de meses. Pero fue un problema de planificación del cliente que no hizo caso. No fue un problema de diseño, porque como el diseño estaba listo, se podía haber puesto la orden de compra mucho antes y haber tenido las BRB en faena incluso antes que el resto del acero que se tenía que fabricar. Entonces ahí es donde uno tiene que tener estos cuidados. El proyecto no necesita comprar los aisladores cuando ya esté todo adjudicado, puede comprar los aisladores antes y entregar toda esa holgura de tiempo al proveedor para que los haga, ¿cierto? Los fabrique, los ensaye y los ponga en terreno. Entonces, ojo, decir se demora todo este tiempo no necesariamente significa decir me atrasa el proyecto en todo este tiempo. Cuando usted planifica mal, evidentemente se le atrasa el proyecto, pero cuando usted planifica bien y compra las cosas en el momento que tiene que comprarlas, eso no afecta a los plazos de ninguna forma, ¿ya? Entonces, aquí, cuidado. Son dispositivos, tanto los aisladores como los disipadores de energía, son dispositivos que se demoran en llegar porque no son estándar. Hay que fabricarlos, ¿ya? No están en stock típicamente por lo menos. Entonces, eso, cuidado, mucho cuidado. ¿Cuál es la respuesta en la dirección vertical? Bueno, hace un rato ya les comenté, ¿cierto? La respuesta en la dirección vertical es la que yo necesite. Por lo general se habla de que yo requiero una dirección vertical rígida. ¿Se puede lograr eso? Perfectamente. O sea, con dispositivos de aislamiento que son de acero no hay ningún problema. Con dispositivos que son elastoméricos, este comentario general de que los aisladores elastoméricos causarían una flexibilidad excesiva en la dirección vertical, no. ¿Cierto? Poniendo los suficientes estribos en el aislador de goma, no se va a producir el efecto de embarrilamiento y por lo tanto la dirección vertical va a ser tan rígida como yo la necesite. En general, les insisto, nuestro código 2745 habla de 9 Hz para estar tranquilo, pero incluso se puede generar una respuesta más rígida que eso. No es un problema tan grande, ¿ya? De hecho, no es un problema, ¿ya? El problema es si se me olvida que tengo que generar una rigidez vertical importante. ¿Cuáles son los requisitos de ensayo? Bueno, acá en Chile esta cuestión está más que clara, porque la 2745 se orienta tanto al diseño de los edificios aislados como al ensayo de los dispositivos. Por lo tanto, hoy en día simplemente usted dice, bueno, los requisitos de ensayo serán lo que diga 2745 y se acabó el problema. Podríamos mirar cuáles son los requisitos de ensayo, ¿cierto? Pero no me voy a meter en eso porque para efectos de diseño, la verdad es que es bastante transparente. ¿A qué me refiero con eso? Básicamente a uno no le interesa cuáles son los requisitos de ensayo. Le puedo comentar que los criterios de rechazo son mucho más exigentes que cualquier cosa que le pueda afectar a usted en el diseño, ¿ya? O sea, probablemente si los aisladores que se rechazan de un ensayo los pusieran en su edificio, la cuestión andaría bien de todas formas, ¿ya? Porque el diseño tiende a ser bastante menos sensible que los requisitos de aceptación que se generan a través de la 2745 en un ensayo de prototipo en un laboratorio nacional, ¿ya? Entonces, este no es un problema del diseñador, solo es, como le comentaba hace un rato, puede ser un problema desde el costo, porque hay que sumarle el ensayo a todos los aisladores y podría no ser siempre necesario. Evidentemente es bueno ensayar, ¿cierto? Pero será necesario ensayarlos todos. O sea, cuando usted le va a poner 50 aisladores a un edificio grande, ¿tendré que ensayar los 50? A lo mejor ensayando menos, yo podría quedarme suficientemente tranquilo. Bueno, hoy día nuestro código no lo permite, hay que ensayarlos todos, ¿ya? ¿Se puede reducir el costo de la estructura? Lo conversamos hace poquito, ¿cierto? En general, se puede reducir, pero no está orientado a compensar el costo de estos dispositivos. Ya, en un edificio de departamentos común y corriente, yo diría, usted pone los aisladores, suma costo. ¿Compensa la reducción de superestructura? En general no compensa totalmente, compensa un poco, ¿ya? ¿Dónde compensa? Cuando considera condiciones de largo plazo, de mantención y reparación. Ahí compensa absolutamente, ¿ya? Y hay casos anecdóticos, por ejemplo, los muelles, ¿cierto? Los muelles portacontenedores con grúas gantry, ¿cierto? Que personalmente me han salido siempre más barato con aisladores que sin aisladores, que es un caso raro, digamos que un caso bien raro, ¿ya? En que gano toda, o sea, la decisión se toma por temas económicos, sale más barato, pero marginalmente gano
todo en la mejora en desempeño sísmico esperado que tiene una estructura protegida. ¿Ya? Pero es anecdótico y no necesariamente va a pasar en todo tipo de estructura. ¿Qué tipo de garantía tienen los dispositivos? ¿Cierto? Aquí hay una experiencia que dice que la garantía se ha solicitado en proyectos ejecutados en Chile es de 15 años y está relacionada con deficiencias de fabricación. La verdad es que sí, se puede pedir la garantía, lo que usted quiera, pero los aisladores están ensayados. Entonces, en realidad no hay garantía que aplicar en líneas generales. O sea, ¿cómo va a saber usted que esto funciona o no funciona cuando venga un sismo suficientemente fuerte y tenga alguna falla? Ya, pero si el aislador está ensayado, no tiene falla, porque hubiera sido descartado. Entonces, en realidad, mientras ensayemos todo, como que estas garantías no hay mucho, no hay mucho que conversar. Porque claro, alguien podría decir, no, es que si se me daña el edificio, no, pero si se le daña el edificio, no es problema del proveedor del aislador, pues problema del diseñador. A lo mejor el diseñador fue el que definió de una forma incorrecta el sistema de aislamiento y su detallamiento, ¿ya? No es problema necesariamente del proveedor. Entonces, claro, esta garantía se da, pero no sé si realmente tiene mucho sentido, si vale mucho. Sigamos avanzando. Hoy ya me queda poquito. Características de los aisladores elastoméricos. Aquí les quiero conversar de algunas cosas específicamente de los aisladores elastoméricos, que creo que son de los más ampliamente usados, ¿ya? Bueno, los péndulos friccionales también, pero estos se usan mucho. Entonces, me voy a centrar ahora un poquito en los elastoméricos. Aquí les estoy mostrando unas curvas de ensayo, de las que vienen en los informes de ensayo de los laboratorios. Por ejemplo, aquí, ¿qué es esto? Esta es una pareja de aisladores de bajo amortiguamiento, LDR. Aquí está la deformación lateral y aquí está la fuerza de corte. Alguien dirá, ¿por qué una pareja? Sí, se ensayan de a dos. Y no es porque funcionen de a dos, sino que la configuración de la máquina donde se ensayan permite que se pongan dos aisladores al mismo tiempo y entonces así se genera un ensayo. ¿Ya? Entonces, no es que tengan que trabajar de a dos, ni mucho menos. ¿Ya? Es la forma en que se están ensayando. Entonces, ¿qué dice acá? Esto tiene un G de 8,66 kilos por centímetro cuadrado, un amortiguamiento del 7,8% y una altura de goma de 16 centímetros. Ya, entonces aquí está la deformación lateral, llegó como hasta los 15 centímetros, se ensayó, y acá fuerza de corte como 60 toneladas más o menos. Ya, esto es un aislador de bajo amortiguamiento. Esto es solo goma de bajo amortiguamiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el área que hay acá dentro de la curva cíclica, ¿cierto? El área es la energía que estoy disipando en cada uno de los ciclos, ¿cierto? No es tan grande. No es tan grande, pero llegó al 7-8%. Bien. ¿Qué tenemos acá? Ciclo fuerza de formación de una pareja de aisladores de alto amortiguamiento. Esta es una goma de alto amortiguamiento. ¿Y qué genera el alto amortiguamiento? Como el doble, acá ya estamos en 17%. Y tenemos un G como de 4. Un G bastante chico, bastante bueno de hecho. Y una altura de goma de 16,2 centímetros. Ojo con esto es altura de goma y no es altura de aislador, porque la altura del aislador, ¿cierto? Es las láminas de goma más las láminas de acero. Entonces es mucho mayor. Pero la altura de goma es un indicador que me dice más o menos cómo se está deformando esta cuestión. ¿Ya? Entonces fíjense, aquí tenemos un ciclaje de alto amortiguamiento y aquí un ciclaje de bajo amortiguamiento. ¿Cuál es la diferencia más grande? El amortiguamiento, ¿cierto? Aquí estamos del orden de 8, aquí estamos del orden del doble. Y este es el importante. Fíjense, esto es una pareja de aisladores con corazón de plomo. Claro, fíjense cómo es el ciclaje. Aquí, démonos un minuto, ¿cierto? Si nosotros tenemos un, un gráfico, ¿cierto? Fuerza de formación y ponemos aquí el corazón de plomo, el ciclaje del corazón de plomo debería ser una cosa muy parecida em, a la fricción seca, una cosa como de este tipo, como así, ¿cierto? Muy rígida y cuando alcanza la fluencia se va para allá. Y cuando yo me devuelvo, empieza a subir acá y cambia de lado. Entonces es más o menos así la fluencia del corazón de plomo.
y cómo funciona una goma, ¿cierto? Una goma de bajo amortiguamiento. Perdón, pensé que estaba con línea. Una goma de bajo amortiguamiento funcionará así, como lo vimos recién. ¿Cierto? De bajo amortiguamiento pongo una línea pensando que los ciclos no llevan mucha disipación. Entonces, cuando yo sumo estas dos cosas, sumo estos dos elementos que trabajan en paralelo dentro de este aislador, me da esta otra cosa que vimos, ¿cierto? Me da la suma de estos dos comportamientos me va a dar un comportamiento como de aquí hasta aquí, el plomo, aquí empieza a fluir el plomo, pero también tengo una rigidez por fluencia que viene de la goma. Entonces esta cosa la veo así. Después me cambio de lado y veo una cosa así, y seguramente acá voy a ver una cosa así, y así, ¿cierto? Y así. Al sumar los dos comportamientos del plomo y de la goma voy a ver algo así. Y fíjense lo que veo acá. Se ve bastante bien eso. Se ve excelente, se ve muy parecido a lo que teóricamente yo podría tener. Entonces, claro, este es el ciclaje que logra un aislador elastomérico con corazón de plomo. ¿Cierto? Aquí tenemos un G del orden de 9 kilos por centímetro cuadrado, siempre van bajo 10, ¿se fijan? Pero aquí ya estamos llegando a un amortiguamiento de un 31% con el corazón de plomo. Entonces, claro, si yo quiero más amortiguamiento, tengo que usar el corazón de plomo. Tampoco me pasaría de esto, ¿no? 30 más o menos el límite que uno pone en la práctica que a lo que se puede llegar sin mayores problemas. 20, sin ningún problema llegamos. 40 como que ya no es tan fácil, ¿ya? 30 puede ser. Entonces, ojo, esto es una pareja de aisladores con corazón de plomo y con alto amortiguamiento. Plomo ya es alto amortiguamiento per se. ¿Cómo cambian las rigideces? ¿Cierto? Aquí vemos que tenemos un ciclaje, ¿cierto? De una pareja de aisladores, pero aunque la amplitud sea la misma, fijan, el ciclaje siempre tiene la misma amplitud, la respuesta no siempre es la misma, va variando. Uno dice, bueno, pero eso es un problema, pues si tengo un dispositivo que no me da siempre la misma respuesta, entonces me complica. Ya, no da exactamente la misma, pero sí da una cierta banda. Fíjense, si yo quiero linealizar, por ejemplo, y veo la rigidez contra el punto central, veo que hay ciclos que tienen más rigidez y ciclos que tienen menos rigidez. Entonces alguien dirá aquí, bueno, ¿será razonable? Bueno, será razonable si esa banda es pequeña y en particular será razonable si yo consideré esas potenciales variaciones en mi diseño y con eso no hay ningún problema. Les cuento que estas variaciones en general en los ensayos se ven relativamente pequeñas, pero eso no significa que yo para diseñar tenga que usar una variación pequeña, ¿cierto? Para diseñar lo que uno en general debería adoptar es más o menos esto, es decir, mira, voy a considerar que hay unas propiedades nominales conocidas, pero a partir de esas propiedades nominales, yo puedo hacer una variación hacia arriba y una variación hacia abajo. Dependiendo del código que yo esté usando, estas variaciones pueden ser grandes o pueden ser pequeñas. Variaciones pequeñas pueden ser, no sé, 12%, 13%. Variación grande puede ser un 30%. No lo sé. Pero es importante entender que tengo que usar variaciones. Normalmente las variaciones que yo me doy en el diseño para cubrir la variabilidad de la rigidez del dispositivo son notablemente mayores que las variaciones que yo estoy viendo aquí a nivel de ensayo. Entonces, claro, si esta variación pasa cierto límite, en el ensayo va a ser rechazado. Pero sepan ustedes que, de todas maneras, el criterio para rechazar es bastante menos que lo que yo debería barrer como espectro de posibles valores de mi parámetro de interés. ¿Ya? Idealización del comportamiento, ¿cierto? Nosotros tenemos que entender siempre que cuando vamos a meternos a modelación, lo que necesitamos es una representatividad matemática de lo que sea que estemos calculando, ¿ya? Cuando uno dice, es que ese software no tiene el elemento aislador elastomérico, no, eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la ingeniería. El software no tiene que tener nada. Nosotros, a partir de ensayos, donde logramos ver comportamientos, en este caso,
podemos ver el comportamiento histerético, por ejemplo, lo que yo les mostré hace un rato, voy a volver aquí. Esto es lo que obtenemos del ensayo. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que el software logre modelar lo que a nosotros nos parezca bien. Nosotros tenemos que ser capaces de elegir una constitutiva que se adapte bien a lo que nosotros necesitamos. No es el software el que me tiene que dar ese resultado. Entonces, modelar esto tiene varias formas. Por ejemplo, aquí yo les muestro una aproximación bilineal. Desde ya insisto en que la bilineal no es lo mejor porque tiene algunos problemas en ese en ese punto de integración, porque matemáticamente es una derivada discontinua, ¿cierto? Entonces, ojo, ¿hay mejores formas? Sí. Por ejemplo, el modelo de Wen, que es este, el que yo uso particularmente. Uso mucho el modelo de Wen. ¿Será el mejor? Probablemente no. ¿Se adapta a todo? No. Pero a veces también, ¿cierto? Uso más de uno. Uso el de Wen o uso el de Wen con distintos parámetros. Vamos viendo cuál es la sensibilidad al modelo también de este tipo de cosas, ¿ya? Pero ojo, que el software que yo decidí utilizar no tenga el elemento aislador elastomérico, o más aún el elemento aislador elastomérico con corazón de plomo, no significa que yo no pueda hacer el diseño. ¿Ya? Yo tengo que buscar una constitutiva suficientemente representativa de aquello que me interesa. No es el software el que me tiene que dar eso. ¿Ya? Entonces, cuidado con esa parte. Los software tienen varias constitutivas que me dan distintos comportamientos histeréticos. El que se acerque más a lo que yo quiero representar, ese puede ser el que a mí me deje más tranquilo. ¿Ya? Pero cuidado con este tipo de conceptos. ¿Qué tengo acá? Tengo otra vez, ¿cierto? Aquí el ciclaje que les mostré hace un rato, el ejemplo, y tengo aquí el módulo de corte y el amortiguamiento. Veamos estos gráficos. ¿Qué dice? Dice módulo de corte en esta dirección, deformación de corte por acá. Ah, miren, el módulo de corte, la rigidez, no es constante. Estas cosas, ¿cierto? A este nivel, ¿cierto? La goma natural, sobre todo, es cualquier cosa menos constante. Entonces, veamos, el módulo de corte aquí está variando. Ah, ya no varía entre 0 y 13, no, varía entre 12 y 7. Ya, pero igual entre 7 y 12 es un montón de variación po, para esta goma en particular. Entonces uno dirá, oye, qué complicado esto. No, porque esto uno tiene que aterrizarlo un poco. Por ejemplo, yo les decía, yo trabajo más o menos en deformaciones de corte del orden del 100%, un poco más. O sea, yo me muevo como en esta banda. Y si me muevo en esta banda, en realidad este módulo variaría entre 8 y 8 y medio. Ya, y variar entre 8 y 8 y medio no es una variación importante, no algo que me vaya a cambiar el diseño, por lo menos. Entonces, ojo con esto. ¿Varía el módulo de corte? Sí, varía con la deformación. ¿Me afecta eso en el diseño? Bueno, si yo soy cuidadoso y mis deformaciones de diseño están en una zona relativamente estable, en particular si son deformaciones grandes, en realidad no va a variar demasiado, no va a afectar demasiado. ¿Cuáles son deformaciones importantes, ¿cierto? Del 100% para arriba. Es muy raro que yo tenga, bueno, más que raro, no pasa, yo no lo he visto nunca. Que tenga deformaciones de diseño al nivel del 20%, no. ¿El nivel del 50%? No. Entonces, en realidad, nosotros estamos más en esta zona. Entonces, ojo, en la zona que a mí me interesa, ¿hay variaciones grandes? Probablemente no muchas, ¿ya? Entonces, sepamos, existe la variación, pero no debería afectarme a nivel de diseño. El amortiguamiento en esta goma. Digamos acá, del 10 al 13, y ya, entonces no hay tanta variación. Va aquí el 13% y hasta el 10%, ya, varía entre el 10 y el 13%. La verdad es que solo entre el 10 y el 13% ya no nos complica tanto, quedémonos con el 10 y sigamos para adelante, ¿ya? Ahora, si quiero ser más certero, tengo que ver otra vez en en qué nivel de deformaciones me encuentro. Si estoy acá en el 100%, la verdad es que, claro, estoy ya en una zona en que esto se estabiliza como en el 10%, ¿ya? Entonces, nuevamente, sepamos, ¿varía el amortiguamiento con la deformación de corte? Sí, varía. ¿Pero varía mucho? No, no varía mucho. ¿Es relevante para mi diseño práctico? No, no es muy relevante para el diseño práctico. Entonces, aquí es donde hay que empezar a diferenciar cosas de qué es lo teóricamente riguroso y qué es lo que voy a usar en una implementación práctica para resolver un problema. Recuerden que la ingeniería y lo que nosotros vamos a hacer en oficina
¿cierto? Por lo que nos van a pagar y por lo que nosotros vamos a tener que responder, es por diseños, ¿ya? Y toda la teoría que nosotros aprendemos es para poder apoyar de buena forma estos diseños, pero tenemos que ser capaces de resolver problemas prácticos. Si no somos capaces de resolver un problema práctico, no estamos haciendo ingeniería, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Conocimiento tenemos que tenerlo mucho, ojalá todo, pero en la aplicación tenemos que aterrizar las cosas para que el problema tenga solución y esa solución se pueda implementar de la mejor forma que se pueda, de manera óptima desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de costos, ¿ya? Eso es lo que buscamos siempre. El análisis modal espectral. En su momento se los comenté, pero ahora se los formalizo. ¿Cómo se hace un análisis modal espectral para un problema linealizado? Típicamente, lo que se acepta es que uno construye un espectro que tiene en una zona amortiguamientos pequeños que corresponden a la superestructura y en otra zona, ¿cierto? Aquí hay un escalón, ¿cierto? Y en otra zona amortiguamientos grandes que corresponden a la base aislada. ¿Cuál es la idea? Que la base aislada, ¿cierto? Se moviliza, esa interacción con la base aislada se moviliza en periodo grande. Entonces, claro, los modos translacionales o torsionales se van a concentrar en este sector y los modos de vibrar internos para los cuales la base aislada no se moviliza se van a concentrar acá, que son periodos mucho más grandes, periodos mucho más rígidos en los cuales la base aislada no participa. Ahora, esto es lo riguroso. Yo lo que les comentaba, y esto es solo un comentario porque lo que hay que hacer es esto, ¿ya? Es que si usted comete un error, por ejemplo, y usa únicamente el espectro amortiguado, con el amortiguamiento grande de las bases aisladas para todos los periodos, la verdad es que no comete un pecado tan grande desde el punto de vista numérico. Cuando uno habla de los periodos aislados, esos periodos, o esos modos, mejor dicho, aislados, se llevan prácticamente toda la masa de la superestructura. Está hablando del 99% de la masa de la superestructura. Lo puede revisar si quiere, ¿ya? Pero claro, uno dirá, oye, pero si los periodos que se llevan toda la masa están acá, entonces, ¿qué masa se llevan estos otros? Masas muy menores, masas que en realidad corrigen un poco lo que me salga con los periodos de esta parte, pero no son gravitantes. Entonces, claro, si usted se le olvida que acá la cosa está con un amortiguamiento menor que acá y pone el espectro para amortiguamiento grande en todo el rango de periodo, la verdad es que no debería cometer en un diseño común, no debería cometer un error numérico importante, porque la masa está acá, está en los periodos con mayor amortiguamiento, ¿ya? Pero bueno, la forma de hacer esto es esto. Hacer un espectro escalonado es lo más típico cuando uno quiere hacer un análisis modal espectral. Sigamos avanzando un poquito. Estabilidad, ¿cierto? Yo les comenté hace un rato que las deformaciones en el aislador van a ser grandes. Grandes para el aislador, que es un dispositivo chico y tiene las deformaciones concentradas. Una de las cosas que las que hay que tener cuidado es el efecto P delta. Este, por ejemplo, ¿cierto? Cuando la superestructura se desplace, como este es un elemento lineal elástico, ¿cierto? El software, ¿qué va a ver? Va a ver que aquí hay un corte, porque hay una rigidez en corte, entonces va a salir una fuerza de corte. Pero no necesariamente va a ver que hay un momento por efecto de que la carga se desplazó de aquí hasta acá, porque ese momento es un efecto P delta, ¿cierto? Entonces, este efecto P delta no lo va a ver un análisis lineal elástico. ¿Es un efecto importante? Puede que sí, puede que no, pero tengo que considerarlo. Normalmente lo consideramos de manera externa. ¿Cómo es eso? Calcular el M0 y ponerlo en la parte que está afirmando el aislador por abajo y la parte que está afirmando el aislador por arriba. Ponemos ese efecto que no ve el software, ¿no? Ahora, lo que hay acá al lado ya es algo más delicado y esto le digo que es algo que tiene que ver también con el especialista que diseña. Aquí les puedo comentar las decisiones que yo tomo respecto a esto. Y voy al tiro al aislador circular, ¿cierto? Porque los aisladores rectangulares están en desuso, nadie ocupa esa cuestión porque tienen concentraciones de tensiones en las aristas. ¿Ya? Entonces, para no tener concentraciones de tensiones, usted ocupa uno redondo. Todo el mundo ocupa el redondo. Entonces, vamos al circular. ¿De qué se trata esto?
Cuando esto se deforma lateralmente, uno podría decir, mire, ¿sabe? La carga vertical ya no se está traspasando por toda el área, sino más bien se está traspasando por esta área, que es la intersección entre el círculo inferior y el círculo superior, que es esta área que está churada acá. Bueno, la verdad es que esto no es tan así porque la distribución de tensiones acá es como grande acá y baja para acá, pero no es cero. Pero simplifiquémoslo y digamos que todas las tensiones, toda la carga de compresión pasa como una tensión uniforme de compresión en esta área. ¿Ya? Claro, uno dice, entonces tengo que tener cuidado con esta área, porque mientras más se deforma lateralmente, esta área se hace más pequeña. Y sí, eso pasa. No es algo que esté controlado en todos los códigos de diseño del aislador, ¿ya? Pero es algo que vale la pena pensar. Por lo menos a mí, como diseñador, no me gusta que esta área, por ejemplo, se anule. De hecho, les digo más, no me gusta que esta área sea menos de la mitad que era originalmente. Claro, porque las cargas, ¿cierto? Las tensiones de comprensión en el aislador ahora van a ser mucho más grandes. Van a ser más grandes quizás en un plazo muy corto, no van a ser de largo plazo. Pero aún así, estas tensiones de compresión podrían ser demasiado grandes. En particular, a mí no me gusta, ¿cierto?, tener un aislador que es de diámetro pequeño, con deformaciones tan grandes, en que las tensiones en esta zona se disparen y sean, no sé, 20 veces más grandes de lo que eran en el caso original. No me gusta. Se los menciono porque no todos los diseños controlan este efecto. A mí me complica. De hecho, si esta deformación es muy grande y esta área se hace muy chica, también la estabilidad del aislador varía. El aislador empieza a tener una reducción de rigidez lateral por efectos P delta y empieza a tener una reducción de rigidez vertical también por efecto P delta. Claro, porque esta cosa se va para el lado y también baja un poco. Entonces, esa reducción de rigideces normalmente no la ponemos en el modelo. Entonces, hay que tratar de acotarla por algún lado. Mi manera de acotarla es preocuparme mucho de cuánto se está deformando lateralmente y cuál es el área que tengo aquí efectivamente trabajando. ¿Ya? Insisto, esto ya tiene que ver con objetivos personales de desempeño que tenga cada diseñador. Alguien podrá decir, ya, pero es que con tus criterios estás muy conservador y a lo mejor te va a salir un aislador más grande. Mi experiencia haciendo los aisladores es que sí, criterios conservadores hacen que salga un aislador más grande, pero fíjense en esto. Cuando yo voy al aislador óptimo, digamos el más barato, que me funciona perfecto para el diseño, y después voy a uno holgado, que pueda tolerar un sismo tremendamente mayor. Normalmente la diferencia de costo entre esos dos es como un 10%. Es poca, no es mucha diferencia. El aislador sí es un dispositivo caro per se, pero no es un aumento sustancial de de este costo cuando yo ocupo criterios conservadores, conservadores razonables, nunca conservadores irracionales, ¿ya? Y lo dejo un poco más holgado, pero con la posibilidad de que básicamente tenga una capacidad de formación muy grande y tenga una estabilidad muy grande. Yo prefiero, las cosas que yo he hecho siempre van por ese camino. Ahora, debo reconocer que las cosas que he hecho siempre son industriales y la verdad es que en el ámbito industrial es muchísimo más importante poder garantizar una continuidad de operación que el aumento marginal de algún costo. ¿Ya? O sea, ahí no se ve mucho este efecto. Como sea, aquí hay un tema. Cuidado. Bien, no tengo más que comentarles de esto y veo que se me acabó el tiempo también de la clase, ¿cierto? Así que, bueno, partí 10 minutos antes de este módulo, por eso que se me está acabando el tiempo de la clase. Lo voy a dejar hasta aquí. Esta es la última clase. Ya la próxima semana no hay clase. Esta semana tampoco vamos a hacer ayudantía, ¿cierto? Ya se vieron todos los ejemplos numéricos que podíamos hacer de todas las cosas. Lo único que nos estaría quedando pendiente es la entrega de sus tareas, ¿cierto? Y después vamos a poner también la pauta de esa última tarea y después viene el examen. Para aquellos que tengan dudas sobre el examen, notas de presentación y esas cosas,
Es básicamente lo que aparece en el programa del curso, pero le sumamos, hace un tiempo, y creo que lo puse por ahí también respaldado, que de las 7 tareas solo voy a considerar las 6 mejores notas. Ya, por lo tanto, si alguien no entregó alguna y tiene un uno, bueno, se borrará ese uno y quedará con otras 6. Si alguien tiene dos 1, ese solo nomás, pues le vamos a borrar uno, pero no los dos, ¿ya? Entonces, todos dan examen. En el examen entra todo el contenido del curso. Probablemente me voy a cargar más a lo último que hemos visto para que también sea evaluado. Las condiciones de prueba son las mismas, es como una prueba más de las que hemos hecho, ¿cierto? No es más larga, las condiciones son básicamente igual, unos problemas de desarrollo, otras preguntas concisas, ese es el objetivo, ¿ya? Eso es, pues. ¿Preguntas? Nada, nada, ¿no? ¿Todo clarito? Bueno. Entonces, los dejo hasta aquí y espero que les haya gustado mucho el curso. Estas cosas siempre se preparan con harto cariño para ustedes, para que aprendan cosas, ¿cierto? Mi enfoque es lo más práctico que se pueda, sin dejar mucho de lado la rigurosidad académica, que si no la considero, después me echan acá de la universidad, entonces tengo que ser riguroso también. Pero el objetivo siempre aquí es que sea suficientemente práctico para que a ustedes les sirva para algo esta cuestión, ¿ya? Bueno, espero no verlos el próximo año porque eso significaría que repitieron el curso, ¿ya? O los puedo ver en otro curso, ahí sí, eso estaría mejor. Ya, bueno, que les vaya súper, súper bien y nos vemos, pues. Chao, chao.